Coral, yo te quiero dar la bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, Jonathan. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Gracias a ti por invitarme y compartir un poquito de lo que en este camino hemos aprendido. Esperando poder aportar a todos los que nos escuchan y a toda la comunidad un poquito de este camino también. Genial, genial. Esa es la intención. Y la intención es compartir qué hemos aprendido, que otros puedan aprender de un camino y de un recorrido. Y bueno, vamos a empezar. Yo quiero que para los que no te conocen, empecemos por ahí. ¿Quién es Coral Lorenzo? Eh, ¿Y a qué se dedica? ¿Qué le apasiona? Sí, pues yo ya lo dijiste, soy Coral, soy de México, lo vuelvo a repetir porque me encanta 100%, muy orgullosa. Soy mamá, te contaba, tengo tres niños, dos chiquillas y un niño, y pues eso, soy esposa, y muy soñadora y muy apasionada y aguerrida en el tema de logística y transporte de carga pesada. Más o menos en este año cumplimos 9 años con este proyecto y somos un freight forwarder pues pequeño, mexicano, que vamos ahí poco a poco tomando camino y tomando fuerza en el mercado mexicano y afuera. Entonces, pues en esta pequeña introducción, poder aportar lo que este camino me ha traído también. Súper. Coral, yo quiero ponerte en contexto y a todos los que están escuchando este espacio, para mí y el producto que les quiero entregar es que esto sea una masterclass. Hoy van a aprender y quiero que entremos en materia de lo que es el tema de hoy y lo que comentaba en la apertura. ¿Qué es realmente vender logística hoy en día? Porque parece que muchos creen que solamente copiar y pegar una tarifa y nada más. No, hoy en día con tanta competitividad también, porque no somos el único freight forwarder que estamos entrando a estos mercados, ni estamos resolviendo el hilo negro. Es mucho más complejo que solo pasar tarifas, copy-paste, le subo $50 y ahí se va la cotización. No, no es eso. Hoy, en este momento, la logística nos lleva a hacer análisis de riesgo, ¿no? De entender al cliente primero, de escucharlo, de hacer las preguntas incómodas posiblemente para poder eh, hacer una propuesta que genere valor a la operatividad del cliente. No es solo un tema de te subo $50, lo compro en 100, te subo 50 y ahí está mi tarifa, exactamente, ¿no? O sea, sí tenemos que entender la cadena del cliente, las problemáticas del cliente. Definitivamente también esas herramientas nos van a ayudar a defender nuestro margen con valor, no con precio. Y si yo, por ejemplo, hoy fuera un comercial nuevo que entra a tu equipo de trabajo y tú fueras muy franca conmigo y me quisieras explicar, Jonathan, vender logística es esto y vender logística no es esto. ¿Qué me dirías? A ver, vender logística es eh, primero escuchar al cliente y hacer un buen levantamiento, haciendo las preguntas correctas para entender qué funciona para el cliente, qué retos trae actualmente en su operación, o pues definitivamente saber cuánto le cuesta hoy esos retrasos o esos problemas que actualmente tiene. Ok. Entender. ¿Qué no es? Pues bajarnos a la primera el precio, ¿no? Prometer operaciones o prometer cosas que operaciones no pueda respaldar ni podamos cumplir. Mandar una cotización, justo eso, nada más por pasar una tarifa sin hacer las preguntas adecuadas. Súper, súper. Entonces, vamos por el camino correcto. Ya sabemos qué es, qué no es vender logística. Y quisiera que de alguna forma hiciéramos un tipo de juego de roles, no literal, pero sí una imaginación de cómo sería este tema de entender la realidad operativa y los retos. Y si nos vamos al día a día de un vendedor, llega y le entra una llamada y le dice, necesito una cotización, necesito que me la des en 5 minutos. ¿Qué debería realmente hacer esa persona cuando nos encontramos con clientes que están con ese afán de dame la tarifa ya? Híjole, o sea, sí, definitivamente en esto de la logística, la rapidez se vuelve un factor para la toma de decisiones, ¿no? Y también hay que saber identificar si para nosotros ese cliente, pues puede ser un buen prospecto
porque de pronto el hecho de que no califiquemos también y decirle sí a todo el tipo de cliente que nos pide una cotización, pues creo que desde ahí estamos un poquito solito poniéndonos el pie. Pero asumiendo que sí nos interesa y que aún así, sabiendo los retos que representarían cotizar súper rápido, lo intentamos hacer. Yo le diría, oye, a ver, entiendo la urgencia, entiendo la rapidez, pero ¿qué te parece si antes de poder cotizarte podemos conversar un par de preguntas para poder armarte una propuesta que realmente genere valor en tu operación, ¿no? De Creo que entrada, de entrada. si no está dispuesto a darte ese espacio de algunas preguntas, pues ahí entendemos que va por mal camino esa aporte. Sí, de entrada, híjole, ya va como quedando pequeñas señales que solo se va a fijar en el precio, ¿no? Pero definitivamente poder por lo menos entonces pedir información general y de este lado intentar construir con lo que se tiene algo de valor. Si no nos permite hacer preguntas, pues entonces nosotros hacer alguna investigación de la información que exista de esa industria, por lo menos, para entender un poquito cuáles son las problemáticas que se presentan en este tipo de industrias y poder entrar como por ahí a amarrar mucho más puntos y entregar una propuesta más fuerte, ¿no? Más estructurada. Si esa información no la obtenemos del cliente, yo pediría, ok, busca en las redes, en internet, qué información hay de esa industria, a qué retos se expone esa industria, ¿no? Para entender un poquito en qué parte de la operación esa industria no se permite fallar. Yo una vez le escuché a un señor que tenía una empresa de transporte y decía, es que mi trabajo es llevar del punto A al punto B. Y yo en realidad no estaba tan de acuerdo con esa afirmación porque de llevar carga de un punto A a un punto B pasan muchas cosas. Hay muchas cosas dentro de ese proceso, por lo que considero y creo genuinamente que es una industria que está cargada de mucho valor dentro de. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es el reto real para que se entienda que la logística es una industria que agrega valor? ¿Cómo se comunica? Sí, sí, y te refieres como que, ¿cómo le comunicamos esto a nuestros equipos, ¿no? Porque posiblemente Sí, uno eh, cuando entiende esta parte del valor, queda posiblemente muy cercano al CEO o al director que entiende como el propósito de la compañía y toda esta parte de cultura. Pues número uno, para mí es clave cambiar este enfoque, cambiar estas pequeñas hasta palabras de todo el tiempo dejar de decir, te paso mi tarifa, te paso mi precio. Esas pequeñas acciones de cambiar el enfoque hacen mucho sentido. Cambiar esas palabras por, oye, te comparto una propuesta que incluye esto y esto. O sea, no mencionar temas como precio, porque se limita mucho a estar como en un tema de mercadeo, de cuánto más, cuánto menos. Obviamente también implica entender que al equipo le tenemos que, pues sí, que cambiar esta parte. No solo movemos carga de un punto A a un punto B, no solo somos el intermediario, porque yo les decía, al final del día, mover carga lo puede hacer quien sea. No. Vender, pues, una estructura, vender seguridad, utilidad al cliente, reputación también, ¿no? Eso se construye distinto porque esos resultados impactan ventas en clientes, impactan en ahorros en clientes, impactan en flujos de efectivo y hasta en muchas cosas del cliente. Entonces, no es solo enfocarnos en mover el punto A a punto B, sino realmente estoy construyendo valor a tu operación y este valor tiene un impacto en algo que tú puedas obtener en ahorros, ¿no? Generalmente, en menos temas operativos, menos problemas. Y creo que es hacer visible ese impacto, porque muchas veces ya se pone en todos lados, hay que vender valor, pero pues, ¿qué es realmente vender valor y cómo lo haces visible? ujú. Para nosotros es claro porque nosotros estamos muy, muy enfocados en la industria del autoservicio. Entonces, justo podemos decir, a ver, conmigo el fill rate es un tema que no vas a tener. Entonces, es justo usar y Coral, conocer en qué industria te estás voy a, entrando. te voy a interrumpir porque un objetivo y principio fundamental de esta conversación y este podcast es aterrizar los tecnicismos. Entonces quisiera aprovechar que explicaras el fill rate. El fill rate es una penalización
que le hacen a nuestros clientes estas cadenas grandes de autoservicio por Ok. no concretar la venta. Si pierdes una cita de entrega, te cargan una penalización sobre el valor de la factura de esa venta que tenía que ejecutarse. Ok, Pues súper. imagínate. Está genial, está genial. Me encantó que hayas llegado por preciso a tocar el tecnicismo que para nosotros pues, todos los días hablamos de eso, pero de pronto acá llega y está escuchando a alguien que no tiene nada que ver con industria, que entienda un poco eso. Chévere. Yo quería, y gracias por la explicación. Ahí quiero continuar con cómo hiciste tú, Coral, cómo hiciste tú en tus inicios para comunicar ese valor, porque entraste, digamos que, yo no sé si la palabra es en desventaja, pues claramente había un montón de empresas con trayectoria, con presupuestos, con empresas que incluso cotizan en bolsa, un montón de cosas así por el estilo, y entras tú a jugar en la logística y entrar a pelear y bueno, estás en ese camino y lo has hecho de una manera exitosa, hay que decirlo. ¿Cómo fue empezar y cómo vender el valor cuando no tienes la trayectoria, el nombre y todo esto? A ver, al final, al inicio es muy duro porque no tienes nada que te respalde. No hay una marca, no hay un nombre, incluso no hay alguna historia de otro cliente que te respalde. Es muy difícil abrirse puertas cuando no hay nada atrás, ¿no? Y en ese primer momento a mí, yo te puedo decir, a mí me ayudó ser una persona honesta, ¿no? Transmitir el propósito de lo que estaba a punto de comenzar de una manera muy transparente, no decir que todo iba a ser perfecto, no llegué con el speech de yo voy a hacer la logística que ya no va a hacer que nada de esto pase, es decir, muy probablemente va a haber errores porque así es, pero siempre voy a estar yo al frente, resolviéndolo, intentándolo, dando la cara. Entonces, creo que es mantenerse con esa transparencia, porque al inicio es eso. La idea. Al inicio es eso, eres tú, porque se nos olvida que al final del día no son marcas, somos personas. Genial. Y los negocios somos personas y se cierran con personas y hay mucho que conecta con esas personas. Entonces a mí me funciona o me funcionó en un inicio era suficiente con irme, presentarme y hablar desde la honestidad, desde la franqueza, desde lo que sí podía y desde lo que no podía. Porque también poder decir hasta aquí puedo llegar y esto ya en este momento no podría, ¿no? Claro, claro. Eso me ayudó mucho también a entrar. Y bueno, claro, después se fue construyendo alrededor de todo este proyecto, generando ciertas propuestas de valor que fueron completando pues ya una marca, un nombre, ¿no? Cierta expertise, fuimos identificando dónde nos profesionalizamos un poco más, dónde encontramos ese nicho y poco a Ujú. poco fuimos robusteciendo la propuesta, pero al inicio, pues sí fue llegar conmigo, con mi palabra, con honestidad, ser transparentes, y eso me ayudó a abrirme puertas. Súper. Continuando con el hilo de la parte comercial, ¿por qué crees que hay muchos vendedores que tienen miedo de preguntar algo que es muy básico y es el presupuesto? Es que de pronto, pues teníamos esta creencia de que hacer ese tipo de preguntas es ser como muy entrometidos, muy, o sea, que no es tan adecuado, pero la realidad es que si no hacemos esa profundidad de preguntas, no vamos a poder entender todo el contexto del cliente, ¿no? Pero es porque no queremos ser invasivos incluso con el cliente. Pero hacer preguntas y preguntar de presupuestos, de cuánto presupuesto tienes asignado para este flujo operativo y demás, de ser profesional, porque creo que con esa información tú puedes entregar una propuesta mejor construida, a que si omites eso. Sí, sí. Claro, genial. Eh, Ahora estamos pasando por una sección, vamos a pasar por una sección que yo le llamo a la yugular. No sé si se entiende en México, pero vamos a hablar de tabús, de factos, de verdades incómodas. No sé qué tan incómodo puede ser, pero igual la he bautizado de esa forma. Entonces, Coral, pasemos a las preguntas a la yugular. Esos temas que a los otros de pronto los puedan incomodar, pero quiero saber tu punto de vista. Hay un común denominador en ventas, yo lo llamo así, y es no sé si se entienda, pero es el bajarse los pantalones, que llegó el cliente y entonces no, ese es el cliente que todo el mundo quiere tener, es la granca,
el gran retail nacional y entonces hay que bajarse los pantalones porque llegó la gran marca y vamos a bajarnos de precio. Entonces, eh, la pregunta es, ¿esa cuenta realmente vale la pena si llega a impactar lo que es la rentabilidad? Al final queremos vender porque queremos ser negocios rentables y crecer y ser también contar con negocios prósperos. A ver, creo que primero tendríamos que entender en qué momento está nuestra compañía o nuestro negocio, porque honestamente todos encontramos pues atractivo ese tipo de cuentas cuando vamos iniciando, porque al inicio solo queremos vender de algún modo y esas marcas nos dan cierta credibilidad en el mercado. Las veo como cierres estratégicos más allá de que sean cierres rentables, ¿sabes? Pero al principio funciona, porque tienes que ir construyendo atrás de ti un poquito de credibilidad y muchas veces esas estrategias de bajarte los chones, como decimos aquí en México, funciona para, para que se vea en tu presentación o para que en la próxima charla con el cliente que sabes que sí es un mejor cliente, puedas decirle, a ver, pues mira, ya trabajo con estas y estas empresas. En el fondo sabemos que solo es para que aparezcan bonitas en nuestras presentaciones, porque sí lo sabemos. Y creo que todos en algún momento hemos acudido a esas estrategias. Obviamente entendamos que no son las que nos van a dar sostenibilidad en el tiempo, ¿no? O dinero, que no es lo adecuado. Posteriormente, ya que tengas una buena estructura, una buena marca, credibilidad en el mercado, pues yo creo que ahí ya puedes formular desde otro lado, elegir clientes desde otro lado, porque ya hay cierta estabilidad, pero sí al inicio creo que a todos nos pasa de hay que vender lo que se mueva. Y estás hablando desde la experiencia y nos comentas cómo te Sí, funcionó y claramente hacías la aclaración, es depende del momento de, sí, de vida del negocio, si se toma o no se toma ese tipo de decisiones. Entonces sí, tampoco se claro. trata de satanizarlo. No, no, yo te hablo muy franco, o sea, eso funciona y se ve bonito en tu presentación y te da credibilidad, porque no es lo mismo. Pero definitivamente en el paso del tiempo tenemos que ir tomando mejores decisiones y también muchas veces nos toca decir incluso no a una de esas cuentas porque los tiempos de crédito son excesivos, porque no hay una negociación justa, es solo para un lado. Entonces tú empiezas a considerar otros factores que aunque sea una supermarca, tú en ese momento dices, no me interesa trabajar bajo estas condiciones en este momento, ¿no? Pero Súper, sí, dependerá mucho en qué momento te encuentres. súper, listo. Y continuando con estas verdades incómodas, ¿verdad? Yo llego y entro a la página web de un forwarder A y voy después a la forwarder B y encuentro lo mismo. Y todos dicen atención 24/7, GPS y somos Servicio el mejor, personalizado, ¿no? servicio personalizado. También, esa me Entonces, encanta. ¿cómo se puede realmente uno diferenciar si todos dicen lo mismo? A ver, pues es que creo que las palabras son lo que son y por eso creo que todos lo aterrizamos lo más concreto posible, pero pues es esto, mostrando datos reales. A mí algo de lo que me ha servido mucho es hablar con métricas, ¿no? Crear métricas que cuando yo vaya con mis clientes les muestre cuál es mi índice de siniestralidad. Por ejemplo, aquí en México sabemos que el tema de los robos y siniestros está muy por encima que otros lugares. Y si de pronto yo en lugar digo soy el más seguro, o así llevo índices, métricas, datos duros, puede hacer un poco más sentido, ¿no? Si llevo en lugar de decir mi servicio es el mejor, pues llevo una métrica de el on time de entregas, ¿no? Tengo un 95% de efectividad. En lugar de decir, no sé, que soy el mejor en todo, pues empiezo a hablar a la industria en la que sí soy mejor, en la que sí me especializo. ¿Ok? Es un Dato, poco, creo que no creer en esos adjetivos, sino crear y construir métricas que respalden esos adjetivos, porque sí, yo también lo tengo, porque es lo que es servicio personalizado el 24/7 y sí lo hago, pero ¿cómo hago que en la conversación con el cliente tome valor y tome sentido? Pues es eso, dejar de decirlo con adjetivos y traer números y métricas que sustenten eso que estás diciendo. bueno, los que han llegado hasta acá se llevaron el tip, pues el claro. Dato mata relato. Así es, menos bla, bla, bla. Y yo siempre les digo, a ver, tienes 50 rutas y yo te vengo a decir lo maravilloso que soy, no empecemos por 50. ¿Qué te parece si hoy cerramos una y en esa una tú
ves y percibes el nivel de servicio de toda esta conversación que yo te digo y todo lo que está escrito en mi presentación, ¿no? Y a partir de esa experiencia que en ese servicio tú tengas, todo lo demás se va a dar por consecuencia. O sea, como que intento no irme a más, sino en un servicio te vas a dar cuenta de todo este valor agregado que yo puedo sumar a tu operación. Señores y señoras, acaba Coral de darnos a nosotros la clase magistral para cerrar negocios en logística y transporte. Esa es, Esa es. esa es. Y que, a ver, continuemos. ¿Qué tanto daño le hace a la industria tener vendedores que prometen más de lo que pueden cumplir? Ahorita lo estabas tocando, el tema de yo prometo esto, pero operaciones no puede cubrir esa promesa. ¿Qué tanto daño le hace a esto? A mí destruyen toda una cultura y una credibilidad de una compañía, porque cuando ventas no entiende el alcance operativo, pues definitivamente rompe confianza interna, se pierde credibilidad y también se pierde dinero. Para mí, el que no estemos hablando en un mismo idioma es que todo va por el camino de que la rentabilidad se va a venir abajo, pero sí, este tipo de vendedores, más que hacerle daño a la rentabilidad, destruyen toda una cultura de una compañía. Ahora ya cerramos la sección de a la yugular, ahora vamos a la masterclass práctica, vamos a hablar de cómo lo solucionamos. Entonces, Coral, por ejemplo, un prospecto te dice, me caes bien, pero tu flete está X dólares o X pesos arriba de mi actual proveedor. ¿Qué respondes y cómo defiendes ese margen sin dar un descuento de inmediato? A ver, pues le diría, perfecto, entiendo que mi propuesta se sale de lo que tú presupuestas, pero antes de hablarte de precio, a mí me gustaría que me cuentes qué parte de tu operación no te puedes permitir fallar. Y en ese momento llevo la conversación de precio a un tema de riesgos, ¿no? De Ujú, temas más profundos en lo que muchas veces el cliente no ve. ujú. Y ahí se le escapan esos pesos. Me encanta, me encanta. No, no, mejor dicho. Y otra objeción, ya tengo agente y estoy bien. Oh, sí. Es una típica muralla que se pone, no, yo ya tengo un proveedor, ya tengo los proveedores, ya estoy bien. ¿Cómo entramos ahí? Perfecto. Oye, a ver, sé que hoy ya tienes un proveedor, yo no quiero reemplazarlo, no vengo si tú estás cómodo con él, pero a mí me gustaría que tengas otra opción para cuando algo falle, porque en la logística siempre algo falla, me uses. Úsame como tu opción B, ¿no? No vengo hoy a reemplazar, vengo a que tú tengas otra alternativa cuando algo salga mal. Súper. Y sabiendo que en la logística todo el tiempo hay mucha probabilidad de que salga mal. O, como CEO, ¿cómo comunicas a tu gente para que entiendan que la logística es un servicio de valor? Voy a decir algo entre paréntesis acá. Yo al grupo CLG, el grupo logístico CLG, lo admiro más que a otras compañías de gran renombre. Y te voy a decir por qué. Uno, porque es liderado por una persona que tiene un gran sentido humano. Y ahorita lo mencionabas, se nos olvidan que somos personas y no es trato entre empresas, sino el trato entre personas. Y dos, ve en tu equipo de trabajo que ustedes vienen una cultura diferente. Entonces no estamos hablando ni de Disneyland, ni estamos hablando de nada por el estilo de, porque saber, es trabajo, es chamba, ¿cierto? Hay Sí, cosas que son retadoras y todo, pero se nota en tu equipo de trabajo. Yo los conocí remotamente, pero los conocí, se nota que ustedes tienen una vibra diferente. Entonces, cuéntame cómo comunicas ese valor diferencial ya al interno en tu empresa. va a sonar muy romántico, ¿no? Pero aquí estamos para hablar como es. A ver, a mí me funciona, y no lo hago desde una parte planeada, lo hago muy genuino, que conecten con este propósito, con el propósito de que aquí no solo estamos moviendo carga de un punto A un punto B, que el impacto que estamos haciendo de movilizar mercancías tiene un impacto a nivel mucho más allá, no se trata solo del movimiento de mercancías. Entonces, creo que cuando tú conectas y transmites ese propósito de que no se trata de solo mover mercancías, o sea, aquí la gente sabe que estamos moviendo el mundo, que estamos moviendo México, moviendo economías, moviendo empresas, patrimonios, les hace mucho más sentido el hecho de estar peleando y pasando propuestas por $50, ¿no? Porque la conversación cambia, Sí. hablan desde un propósito porque Empodera. ellos saben, sí, empodera y también te mueve hacia otro lugar mucho más consciente de saber que aquí un error cuesta dinero. Entonces, no solo es
no es tan simple de solo mover de un punto A a un punto B. Aquí hay un tema mucho más profundo, conectar con el propósito también de los clientes para los que estamos colaborando. Siempre hablamos aquí de un bien común. Uno de nuestros principios es el bien común, de las decisiones que se toman en CLG tienen un impacto más allá de CLG, son transportistas a los que brindamos trabajo. Las negociaciones que hagamos deben de ser justas. No debe haber nadie que se quede en una posición en desventaja. Entonces, cuando yo transmito esos principios, los viven en la compañía y saben que mover una carga es incluso generar mejores condiciones para mi transportista y que él va a responder por este servicio y al final del día ese servicio lo va a recibir un cliente y que ese cliente va a generar una venta con su cliente final, ¿sabes? Entonces, como que yo lo he amarrado mucho con los principios que rigen nuestra compañía y que en el día a día ellos también se sientan parte de esos principios y sean coherentes, porque esta parte también tiene mucho que ver con la congruencia y la cultura de congruencia que estamos construyendo. Y creo que desde ahí, lo que te decía, ir cambiando pequeños hacks de dejar de decir precio, dejar de decir Ujú. tarifa, ¿no? O sea, creo que esos pequeños hacks también hacen que la cultura se vaya moviendo hacia un lugar mucho más de estrategia. Ok, súper, súper, súper. Lo logras transmitir de esa forma. Ahora yo quiero que saltemos hacia el futuro. Yo soy una persona que mira mucho hacia el futuro y me gusta soñar y me gusta ver qué puede estar pasando hacia adelante. La tecnología avanza de una forma exponencial, más rápido que nosotros. Yo todavía soy muy joven, tengo 35 años y yo siento que hay muchas cosas que me están tomando ventaja cuando hablo con otras personas que son muy expertas en temas de tecnología. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuál es el siguiente gran salto eh, en temas de tecnología para la logística? Y si has visto algo que también impacte las ventas, que tú digas, es que el próximo gran salto a nivel tecnológico para crecer a nivel de ventas o para mejorar mis operaciones a nivel de tecnología es este. No soy experta en tecnología, definitivamente, Ujú, pero sí obviamente sí me he familiarizado con algunas herramientas que nos pueden ayudar. Dentro de ventas, algo que me vuela la cabeza es que ya hay, obviamente, inteligencia artificial que te hace tus leads, o sea, y ya no tienes a una persona haciendo las calificaciones de leads o haciendo las llamadas. Eso me vuela a mí la cabeza, de que tú puedas configurar y que desde ahí te pueda hacer el filtro y no sé en qué tiempo te hace no sé cuántas bases de datos y que ya no tienes que tener ahí una persona. Entonces, creo que esas tareas que requieren mucho tiempo, a mí me parece de valor que la inteligencia lo esté solucionando. Pero a mí me gusta back to basics, creo que siempre debe haber una persona haciendo esos filtros y creo que siempre se agradece sin importar el tamaño de compañía que seas y la herramienta wow que tengas, siempre se agradece el contacto humano, ujú, pero definitivamente me agrada esta parte de que la IA nos ayude a vender mejor, no nos supla, pero sí nos ayude a tener un price mucho más dinámico, a tener inteligencia de rutas, ¿no? Alguna herramienta que nos ayude a segmentar mejor los clientes. Eso definitivamente nos da mejores datos para poder vender mejor, pero sí, a mí me encanta más la idea de que nunca dejemos de que hay una persona tomando estas decisiones y somos negocios cerrándolo con otras personas y creo que esa parte todavía yo no estoy tan segura o tan cómoda dejándosela a la IA haciendo llamadas y conectando como con clientes. Pero esas tareas que se puedan hacer manuales, creo que eso no está loco, creo que eso ok. sí se agradece, ¿no? Está genial. ¿Cuál crees que sea la idea que hoy suena una locura y que crees que a futuro puede llegar a ser un estándar dentro de la industria? Pues, no, pues hay muchas locuras, pero algo que creo que ya no está tan lejos es dejar de aceptar clientes que no sean rentables. O sea, esa es una idea que aquí en esta industria es venderle a todo lo que se mueva y no importa si a veces te deja 2 pesos. Ujú. Una idea que se tiene que ir quitando es dejar de venderle a clientes que no sean rentables, que no le hagan bien a nuestro negocio. Además, la guerra del centavo hace mucho daño. O Sí, hace sea, mucho daño. para tener una empresa que sea
que tenga buenas herramientas de trabajo, buenas instalaciones, que pague buenos salarios, que Claro, tenga beneficios, que preste un buen servicio a sus clientes. Usted necesita tener un buen margen. Usted no puede correcto. administrar en la carencia porque, o si no, no va a poder. Así es. Esa idea creo que ya todos lo estamos cada vez aplicando, y no tarda y empieza a hacer mucho más sentido porque cada vez yo escucho, hay muchos movimientos, hay muchos grupos donde cada vez el freight forwarder está subiendo este valor también y dejando de dignificando la parte de Claro. servicio y la propuesta de valor que da un freight forwarder y no solo por precio. A propósito, para el que esté viendo este video, se viene un capítulo sobre pricing. Entonces, hay una persona muy top que nos va a estar hablando y dando tips y dándonos muchos hacks que como Coral estuvo en esta sesión comentándonos a nivel comercial. Pricing también va a ser bastante interesante tocar ese tema. Entonces, no se pierdan el próximo capítulo que se va a tocar este tema especial. Coral, para ir cerrando, me encantó esta conversación, pero vamos a ir cerrando. Yo quiero que nos vayamos con algunos mensajes finales. Si tuvieras que resumir esta charla de media hora que llevamos 40 minutos de grabación, ¿cómo podrías resumirle a alguien lo que hoy conversamos? De pronto, ya llegas a tu casa y hablas con tu esposo y ¿qué le vas a decir de que hablaste con el loco de Jonathan? Sí, para que lo entienda otra persona que no esté en el medio. Pues, si yo lo tendría que resumir, es eso, si sigues peleándote por precios, no es que el mercado esté mal, es que tú no has aprendido a defender tu valor. Entonces, creo que, eh, eso es clave, también entender que la logística no es un commodity, quitarse eso de la cabeza, no es mover de un punto A a un punto B, es una decisión mucho más estratégica y que así la tenemos que vender con el cliente. Quiero que por favor le cuentes a la comunidad que está acá escuchándonos, cuéntanos para ti, ¿qué es Sin Tanta Vuelta Podcast? A ver, para mí sin tanta vuelta es decir las cosas como van, como son, como tú dices, sin tanto arreglarlas bonito, con las verdades como son y sin tanto drama, es hablar las cosas a calzón quitado, dicen aquí en mi pueblo. Sí, súper, súper. ¿Y cómo te sentiste? Bien, súper bien, muchas gracias por invitarme, por dejarme compartir un poquito de lo que he aprendido. Así que Genial. yo feliz, me sentí bien, me sentí cómoda. Bueno, yo creo que nos debemos un espacio más adelante cuando estamos empezando. Entonces, más adelante esto va a tomar más fuerza y más adelante vamos a tener otro espacio en donde esto esté de pronto con más producción y creo que vamos a notar la diferencia de cómo fue este encuentro inicial. Pero te quiero agradecer por hablar sin tanta vuelta y a todas las personas que nos están escuchando todavía, pedirles un favor. Acabamos de tener una masterclass con una persona, una empresaria mexicana de la industria logística y del transporte que es exitosa. Acabas de escuchar por media hora mucha experiencia, mucho conocimiento. Entonces te quiero pedir un favor, dale like, comparte y deja un comentario. Hasta pronto.